Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro José Francisco Martínez Álvarez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de artes de quinto grado. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Ale. ¿Tú cómo estás? Muy bien también, gracias por preguntar. Antes de comenzar esta clase, vámonos corriendo con Ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias, Ajo listo, por todos tus consejos. Profesor, ¿cómo está? ¿Está listo para comenzar esta clase? Muy listo, contento, feliz, porque hoy tenemos una clase muy interesante. Justamente porque nuestro aprendizaje es: crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería o dirección de escena. Lo cual es bastante nutritivo, interesante, nos da para mucho. Pero me gustaría antes que viéramos un material que nos manda la maestra Lupita Vargas de Atizapán de Zaragoza, en el que nos presume, mi querida Ale, lo que ella y sus alumnos han hecho, inspirados en los programas que hemos tenido aquí, el programa de Titireteando y la magia de los títeres, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, sí. ellos se pusieron a trabajar gracias a esos programas y nos traen una evidencia. A ver, vamos a verla. Muy bien, me encanta que los niños sean tan participativos en la clase de artes. Increíble lo que nos están mostrando y por supuesto es una excelente exhibición de las artes plásticas, mi querida Y Ale. muy bonitos títeres. Más bien siento yo que es una exhibición del arte dramático, ¿no? Porque los títeres son para hacer teatro, como hemos visto en estas clases. Sí, claro, por supuesto, pero hasta el momento ellos solamente han estado trabajando con las herramientas de las artes plásticas en la construcción de los títeres, ¿no? Ajá. Para que empiecen a trabajar en arte dramático tienen que hacer un rebase, o sea, tienen que empezar a utilizarlos para presentarnos una historia, por ejemplo, ¿no? Muy bien, me va a encantar ver eso. Ya Bueno, me dio mucha curiosidad, profesor. Justamente me gustaría para todos ustedes, los alumnos de la maestra Lupita Vargas, y para todos los niños del país que hayan hecho sus títeres
si los tienen. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esos títeres de manera dramática, ¿no? Muy bien. ¿Te acuerdas, mi querida Ale, que cuando estuvimos trabajando Francisca y la muerte, dijimos que el elemento más importante que tenemos es el texto, ¿verdad? Sí, el texto dramático, ¿no? Y además también estuvimos hablando cómo se construye. Dijimos que en realidad es muy sencillo, lo voy a poner aquí, ¿no? Habíamos dicho que lo que se necesita para construir un texto dramático es simplemente tener al personaje, tener lo que sería su parlamento y eventualmente tener sus acotaciones. Voy a poner aquí acotación porque normalmente se escribe entre paréntesis, ¿no? Sí. A mí me gustaría, para todos los que quieran ensayar este ejercicio, pueden, una buena forma de ensayarlo es ver una plática, la que sea. La de sus papás, por ejemplo, que están en la sobremesa, están platicando cómo te fue el día, bla, bla, bla. Ustedes tomen su cuaderno y empiecen a escribir papá y lo que dice papá, mamá y lo que dice mamá. Y en medio van poniendo si se agarraron el pelo, si alguien se levantó a tomar una taza de café, etcétera. Y con eso pueden ir practicando en cómo hacer un texto dramático, ¿no? Digamos que formalmente, técnicamente, ¿no? Pero para poder llegar al texto y construir el texto, ¿qué necesitamos, mi querida Ale? ¿Qué crees que se requiere antes que nada? Ay, profesor, no sé. No sabe. No, ¿qué es lo que se requiere? Pues qué contar, ¿no? Ah, claro, sí, una historia. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque las historias las podemos encontrar en un cuento, por ejemplo. Las podemos encontrar en una novela. Las podemos encontrar en un relato. O sea, las historias nos las cuenta muchísima gente. En el teatro, aunque se presenten historias, lo interesante no está en la historia en sí, sino en la acción o las acciones que aparecen en esa historia. Déjame decirte, mi querida Ale, Diga. Nosotros cuando hablamos del teatro hablamos del arte dramático, ¿no es así? Sí. Dramático proviene de la palabra drama. Y la palabra drama es una palabra de origen griego que significa acción. Okay. Esto es importante porque cuando tú necesitas que haya artistas que vengan a trabajar el arte dramático, o sea, el arte de las acciones, lo que necesitas son actores. Los actores se llaman así porque actúan, o sea, ejercen acciones. Normalmente, a veces hay gente que piensa que el actor finge lo que presenta ante el público, pero no, porque entonces, ¿cómo les llamaríamos? Fingidores. Los fingidores que vienen a fingir la obra. Y no, estamos hablando de actores que vienen a actuar, o sea, a hacer las acciones de la obra. Del texto. Exacto. Entonces, creo que ya voy entendiendo, profesor. O sea, si yo quiero escribir una obra, debo prestar más atención a las acciones que deben realizar los personajes, ¿no? exactamente, mi querida Ale. Justo las acciones son el centro de atención que tienen los actores para poder representar la obra que les toca. Sin embargo, debemos, en el momento que nosotros vamos a construir nuestra obra, debemos de entender que no todas las acciones son tan importantes. Sí, en una obra ocurren muchas acciones, pero las verdaderamente importantes son aquellas que tienen conflicto. Ah, caray. O sea, tenemos que pelear. No, Ale. El conflicto es en esencia un encuentro de dos voluntades. O sea, alguien quiere llegar hacia un lado y otra persona no quiere que llegue, se le opone. Es un obstáculo. No es precisamente un pleito como tal, pero sí son dos voluntades encontradas. Uno quiere una cosa y el otro quiere la otra, y entonces hay un conflicto. Los conflictos son interesantes en tanto son más intensos.
O sea, hace que si tú y yo queremos salir del set y tú quieres ir por allá y yo quiero ir por acá y nos salimos, pues no hubo conflicto. Pues Si el director nos hubiera dicho, pero tienen que salir por el mismo lado, nos tenemos que poner de acuerdo. Claro, y ahí surge el conflicto. Exacto, entonces aquí a lo mejor alguno de los dos cede fácilmente y dice, pues nos vamos por allá. No hubo gran cosa, pero sí. Que sería yo, pero sí, vamos. Pero si nadie quiere, ay, hay problemas, ¿verdad? Me gustaría proponerte, mi querida Ale, que hiciéramos un ejercicio para entender cómo son las acciones sin conflicto, por ejemplo. Mira, yo de este lado traje algunas cosas, ¿no? Pensemos, mi querida Alejandra, que te quieres preparar un huevo. Pensemos que esta mesa no es una mesa, es una estufa. Aquí tienes algunas cosas para prepararte. Yo te voy a echar una música para que tengas 1 minuto para prepararte el huevo. No hay ningún conflicto, todo sale bien, todo sale fácil. ¿Quedas lista? Listísima. Viene de aire, entonces. Viene la música. Muy bien. Muy bien, mi querida Ale. Te quedó padrísimo. Ay, muchas gracias. Y además muy rico que se veía ese huevito, Sí, ¿eh? ¿verdad? Hasta Sí. el platito lo serví y todo. Sin embargo, mi querida Alejandra, me gustaría que me platicaras, que me contestaras. ¿Cuántas personas crees que pagarían, digamos, 50 o 60 pesos para entrar a ver una función en donde tú te preparas un huevo, este huevo, y ya? Y yo, No muchas, ¿verdad? no muchas. Es que las acciones sin conflicto no son interesantes. Cuando nos salimos a la calle normalmente vemos un montón de acciones. Las personas suben, bajan, ponen, quitan, están haciendo cosas y sin embargo es en el momento que dos personas entran en conflicto cuando nos llama la atención un choque de autos, una reyerta entre dos personas, gritos, lo que sea, de inmediato volteamos a ver y nos interesamos y asistimos. En el teatro sucede lo mismo. Ok. La gente quiere ver a un actor actuar, pero esa acción tiene que tener un conflicto. ¿Qué te parece, mi querida Ale, si repites el ejercicio, pero ahora le metemos un conflicto? A ver cómo se ve, si es más interesante o no. Ok. ¿Te parece? ¿Y qué Ok. conflicto sería? Te le voy a poner los siguientes antecedentes. Ok. Tú eres una mujer que naufragó en el mar hace varios meses. Ok. Has estado viviendo de cocos todo este tiempo. Hace 3 días no pudiste más, te embarcaste al mar, te aventuraste y llegaste aquí después de estos 3 días. Estás hambrienta, no has comido nada, no has tomado nada de agua y llegas a una casa deshabitada en donde de repente encuentras una estufa con una sartén y un huevo, que además te encanta. Siempre te ha gustado mucho, Sí, ¿vale? sí, me gusta. ¿Vamos bien? Muy Ok. bien. Ya nada más te voy a agregar una cosa a este asunto. Tú vas a llegar con toda esta actitud de la náufraga, hambrienta y todo el asunto, pero lo que tú no sabes y no vas a saber es que este huevo está encantado y es irrompible. Ok. ¿Lista? Vamos a ver cómo resuelves la improvisación. Te traigo una música también para que suene y ese es el tiempo de tu improvisación. Muy bien.
¡Bravo! Muy bien. ¡Qué conmovedora te veías, Dios mío! Estaba yo a punto de llorar contigo, pobrecita, con la hambre que tiene. Y maldito huevo no se rompe. Para que veas, mi querida Ale, que cuando le metemos a una acción, cualquier acción, un pequeño conflicto, eso la vuelve más interesante. Pero si hacemos que ese conflicto vaya creciendo de intensidad, se vaya volviendo cada vez menos resoluble, entonces se vuelve más interesante para quien lo hace, pero sobre todo Para quien lo ve. exacto. En el momento en que un personaje quiere o necesita algo, genera un conflicto. Para enfrentarlo, presenta un comportamiento, el cual puede o no cambiar a lo largo de la historia, revelando la fuerza o debilidad de sus convicciones. Los motivos de un personaje parten de los temas que el dramaturgo quiera tratar, para lo cual genera conflictos como los siguientes. Personajes que buscan respuesta a preguntas sobre su existencia, como ¿de dónde vengo?, ¿quién soy?, o ¿a dónde voy?. Cuando no se logra satisfacer algún deseo y la consecuencia es la frustración. Cuando algún personaje busca cambios sociales. O cuando la ambición desencadena el drama del personaje. Sin un conflicto no hay historia. Así es, así es. Justamente el conflicto es lo que hace la diferencia entre lo que es una acción Random. y lo que es la acción dramática. Me gustaría preguntarte algo, mi querida Ale. Dígame, profesor. ¿Quién intentó freírse un huevo? Pues yo. ¿Segura? O ¿Tú sea- naufragaste? ¿Tú tenías 3 días sin comer? ¿Todavía tenías hambre? ¿Eras tú? ¿Tú? Bueno, no era yo. Más bien yo que representaba a una persona que quería freírse un huevo, que naufragó, que tenía hambre. ¿Una persona? ¿Estabas representando a una persona o estabas representando un personaje? Pues un personaje. Claro, Un personaje, claro. sí. Un personaje, porque aquí es importante que hagamos, distingamos la diferencia que hay entre persona y personaje. ¿Cualquier persona puede ser un personaje? ¿Tú qué piensas? Una persona es cualquier ser humano que viva en el planeta. Todos somos personas. En cambio, un personaje es alguien inventado a partir de la imaginación. No es real, aunque haga y diga cosas parecidas a las personas y se comporte como ellas. Las personas pertenecen a la vida real, los personajes a la ficción. Es decir, son recreados por la mente de un autor y forman parte de un mundo irreal que solo existe en la imaginación. ¿Y nosotros qué somos? ¿Personas o personajes? Los actores recrean en escena las características de los personajes. Para hacer un personaje basado en una persona real, tenemos que tomar en cuenta su forma de moverse, sus gestos, su actitud, su tono de voz, su forma de vestir y cómo se relaciona con los demás. Cuando inventan a sus personajes, los dramaturgos casi siempre les ponen características de personas de la vida real. Pero también podemos encontrar personajes que no son personas, como por ejemplo piedras, árboles o animales. ¡Ay! ¿Y tú quién eres? Soy un león. ¿Y es difícil el personaje de león? No, pero tengo que practicar mis diálogos porque se me olvidan. ¿Y ustedes? ¿Qué tipo de personajes conocen? Si actuaran a un personaje, ¿representarían a uno real o a uno imaginario? ¡Tanatatán!
¿Y ahora quién eres? Soy la máscara enmascarada. Ay, qué interesante video, profesor. sí. Me gustó la última pregunta. Ok. Que ¿a qué personaje interpretaría? Si uno real o uno imaginario. Los dos me gustan. Eso está muy interesante, mi querida Sí, Ale, sí. porque efectivamente entre los personajes existen algunos que se parecen mucho a las personas, porque esa es básicamente la diferencia. Una persona somos nosotros, somos gente real que vive en la realidad y que queda sujeta a las leyes de la realidad. Un personaje puede ser planteado como lo más parecido a una persona, pero también se puede plantear personajes que son muy alejados a lo que son las personas. Y esto se vuelve interesante porque entonces, cuando eres personaje, puedes volar, por ejemplo. Ay, sí, eso me encanta. Siempre he querido ser un superhéroe. O desaparecer, Sí, ¿no? o teletransportarte. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos querido, le hubiéramos podido convertir a nuestros elementos en personajes. Y entonces se hubiera puesto más interesante porque los personajes... Y eso para los que vayan a escribir su obra, dependen de su relación con el conflicto. Ale, el personaje, no la persona, no la actriz. Ale, el personaje, era nuestro personaje protagónico. Ella quería hacerse un huevo. Ella va en busca de esa acción, tiene esa voluntad, pero el huevo estaba encantado. El huevo, en este caso... no es un personaje, pero si le hubiéramos puesto unos ojitos y lo hubiéramos puesto a moverse, se convierte en personaje y entonces sería nuestro personaje antagónico. O sea, es el que se opone a la voluntad del protagónico. Claro. El protagonista y el antagonista son los que generan el conflicto, ¿no? Claro, no son los únicos que juegan dentro de la obra. Nosotros podemos enriquecer mucho la obra si le metemos otro tipo de personajes. Los personajes figurantes, por ejemplo, que son esos que están y que no intervienen en la obra. El personaje pivote suele ser un personaje que nunca aparece, pero cuando aparece... hace la diferencia. Imagínate que tú estás intentando encontrar la manera de cocinar este huevo y mientras estás distraída en eso, pasa una vaca y se come el huevo y se va. Claro, sí. Te cambió todo. Sí, Esos sí. personajes son los personajes pivote. Ahora, hay un personaje más muy interesante que se llama el tetragonista. El tritagonista es un personaje que lleva una historia paralela a la historia principal. Y para que no lo tenga presente, se acordarán de una película que nosotros vimos una serie de películas en donde salía un mamut, un tigre, un perezoso, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, en esas películas aparecía una ardilla que siempre andaba peleando por sus nueces. Y que no se integraba a la historia principal, tenía su propia historia, ¿no? Ese es un personaje tritagonista. Tritagonista. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, pues todo lo que vimos el día de hoy es para que nuestros muchachos puedan escribir su obra si se les antoja. Si ya hicieron los títeres, por ejemplo, si ya los tienen, bueno, construyanles una historia. Con estas herramientas que dimos, recuerden, el conflicto es el punto más importante que nos va a detonar nuestra historia y también va a determinar qué relación tienen nuestros personajes, los que intervienen. Profesor, de verdad, muchísimas gracias. Qué interesante y qué divertida clase. Muchísimas gracias. Me gustaría que termináramos con una presentación para ver nuestro cierre de clase. ¿Te parece? Me parece extraordinario. Vamos Nada a más ver. para hacer un resumen. Te invitamos a crear una propuesta sencilla de texto literario, tomando en cuenta las características que vimos en la clase del día de hoy. Por ahora recapitulemos lo que aprendimos. Recuerda que el conflicto, entre más grande y más difícil sea, resulta más interesante para la historia y para el espectador.
La diferencia entre persona y personaje es que la persona es un ente del mundo real y el personaje es un ente fantástico o imaginario. Tus personajes deben de estar clasificados por primarios, secundarios o terciarios. Recuerda tenerlo muy en cuenta en tu historia. El personaje protagónico es el que inicia y concluye la acción, y el antagónico es el personaje que se opone a las acciones que hace el protagonista. Digamos que por lo regular son los malos en la historia. También haz partícipe a personajes tritagonistas, pivote y figurantes. Eso le darán un giro fantástico a tu historia. Escribe alguna historia que provenga de tu imaginación. Haz uso de algunos referentes que hayas vivido con tu familia o con amigos. Toma en cuenta que tu historia debe tener un conflicto e identifica cómo intervienen tus personajes, primarios, secundarios o terciarios. Decide a cuál quieres hacer jugar, como protagónico, antagónico, tritagonista, pivote o figurante. Diviértete escribiendo e imaginando historias. Crea increíbles personajes ficticios para tu texto literario. Y recuerda no rendirte. No te hace falta ser un genio para hacer cosas geniales. Te invitamos a que juegues con tu imaginación y que puedas crear fantásticas historias. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un placer estar contigo en esta clase. Gracias. Hemos terminado con el drama de la vida. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.